Buenas tardes, profesor. En esta ocasión quisiera explicar sobre el tema de acumulación y litisconsorcio. Bien, en cuanto a la definición de acumulación, usualmente se dice que la acumulación procesal es la institución por la cual existen en un mismo proceso varias pretensiones, varios sujetos en calidad de parte o ambas cosas simultáneamente. A partir de ello, muchos conciben dos tipos de acumulación, la objetiva y la subjetiva. La primera está referida a la pluralidad de pretensiones y la segunda a la de sujetos. Asimismo, la llamada acumulación mixta o subjetiva ocurriría cuando concurren ambos tipos de acumulación en el mismo proceso. A mi juicio, la acumulación es una sola, la de pretensiones. El criterio de clasificación tradicional no es el mejor, y ello se debe a una sola sencilla razón. La institución que regula la situación en la cual existen varios sujetos en calidad de parte en el proceso es el litisconsorcio. La supuesta especie de acumulación subjetiva suele aparecer solo en la introducción de los estudios teóricos, cuando se hace la clasificación del género acumulación, pero no hay mayor desarrollo de la acumulación subjetiva. ¿Por qué? Porque inmediatamente debe hacerse referencia al litisconsorcio, institución procesal que con reglas y principios propios regula la existencia de varios sujetos en el proceso. Por ello, si el género acumulación solo tiene realmente una especie llamada objetiva, género y especie pasan a ser lo mismo. En el Perú, la clasificación de acumulación objetiva y subjetiva están recogidas en el artículo 83 del Código Procesal Civil, pero en dicha sección del Código Procesal Civil no se regula de modo alguno la llamada acumulación subjetiva, pues solo se hace referencia a los requisitos y trámites de la acumulación de pretensiones. La inexistencia de la acumulación subjetiva como una institución procesal independiente se comprueba también en el capítulo siguiente, que es el capítulo 6 del Código Procesal Civil, que está regulando el litisconsorcio como el supuesto de participación de varios sujetos en uno de los extremos de la relación jurídica procesal. Claro, finalmente estamos ante una discusión sobre meros criterios clasificatorios y se podría proponer que el término litisconsorcio desaparezca para pasar a utilizar el de la acumulación subjetiva. Pero las instituciones jurídicas y sobre todo las normas que las regulan deben ser claras y simples, de tal manera que estas no incentiven discusiones o generen costos a las partes a partir de un error judicial. Por ello, deberíamos desechar la clasificación de acumulación objetiva y subjetiva. No existe una razón práctica que justifique que sigamos dividiendo la acumulación en objetiva y subjetiva. Es una sola, y es la de pretensiones. La segunda es el litisconsorcio. Ambas instituciones se encuentran en determinados puestos. Además, los estudios procesales sostienen que la acumulación tiene dos fines. El primero, que es hacer efectivo el principio de economía procesal, y el segundo, que es evitar los fallos supuestos. Ello es correcto. Pocas veces los estudios jurídicos tradicionales justifican la existencia de una institución en consideraciones prácticas. El fenómeno del litisconsorcio se presenta cuando una de las partes de un proceso o ambas están compuestas por varias personas que tienen una comunidad de intereses o de pretensiones. En otras palabras, se puede decir que hay litisconsorcio cuando entre las personas que conforman una parte hay igualdad procesal y coordinación de pretensiones e intereses. El litisconsorcio solamente se da cuando entre las personas que conforman una parte se encuentra una coordinación de pretensiones e intereses. Para que exista, pues, el litisconsorcio se requiere 1. La pluralidad de personas en una misma parte. 2. Pretensión de cada persona propia, principal e independiente. Y 3. Comunidad de intereses en las varias personas entre sí. Hay entonces litisconsorcio en los siguientes casos. Por ejemplo, primero, cuando en un proceso hay varias personas como demandantes o demandados.
Segundo, cuando concurren al juicio terceros principales con pretensiones propias para comunes o unidas a las pretensiones de una de las partes. Y tercero, cuando se acumulan procesos por partes distintas que tienen comunidad una de las partes en otro de los procesos acumulados. En cuanto a la clasificación de litisconsorcio, tenemos al litisconsorcio facultativo. Esta figura opera cuando en un proceso de manera voluntaria litigan dos o más personas en forma conjunta, porque sus pretensiones son conexas, produciéndose una acumulación de pretensiones, según nos indica el artículo 94 del Código Procesal Civil peruano. Es decir, es la voluntad propia del fiador. 1. El proceso puede concluir para uno de los litisconsortes. Ejemplo, porque celebró transacción, desistió del derecho, etc. Pero continúa para los otros. Segundo, los recursos interpuestos por uno de los litisconsortes no benefician a los restantes, salvo que esto lleve a sentencias contradictorias con respecto a un hecho común. Tercero, la oposición de excepciones y defensas es personal, solamente beneficia o perjudica al que los opone. Y cuarto, la sentencia puede ser diferente respecto a cada uno de ellos. El litisconsorcio facultativo se divide en propio y en impropio. El propio opera cuando los sujetos están vinculados por la causa o por objeto de sus pretensiones, y el impropio ocurre cuando las pretensiones no están propiamente conexas por no nacer de un mismo título, ni funden en una misma causa de pedir si tienen entre cierta semejanza o justifica su acumulación por afinidad. Por otro lado, tenemos al litisconsorcio necesario. Este se da cuando la decisión a recaer en el proceso afecta de manera uniforme a todos los litisconsortes, según lo regula el artículo 93 del Código Procesal Civil peruano. Primero, ciertos actos que ponen fin al proceso que realice uno de los litisconsortes, por ejemplo, el allanamiento, desistimiento, etc., no producen sus efectos hasta tanto los demás litigantes hagan lo mismo. Segundo, los recursos deducidos por uno de ellos aprovecha o perjudica a todos. Tercero, las defensas opuestas por uno favorecen a todos los demás. Cuarto, el impulso de procedimiento por uno de ellos favorece a todos los demás. Y quinto, la sentencia debe ser igual para todos. Tenemos al litisconsorcio necesario propio. Esto opera cuando la ley expresamente ordena integrar. Y por otro lado, tenemos el litisconsorcio necesario impropia, que no tiene establecido como carga directa de la ley por la propia naturaleza material en discusión. Eso es todo por lo expuesto el día de hoy. Muchas gracias por su atención.